quiero terminar este primer punto con el hecho de todo esto enmarcado, insisto, en mucha incertidumbre. Entonces también una recomendación que es importante para las empresas es que tienes que trabajar con escenarios. ¿Por qué? Bueno, tienes esto que te acabo de describir, que es la relajación de las sanciones. Si eso se llegase a mantener todo 2024, vas a tener un muy buen desempeño, pero también existe la... Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es V-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías. Tertulia y dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto. Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado, nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones. Magnífico. Y por si fuera poco, llega también gracias a Habitu Inmobiliaria. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Habitu Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, Habitu Inmobiliaria es la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble. Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hace tiempo que no estábamos los tres juntos. Ya se me había olvidado cómo era esto, Farías, Asdrúbal. Sí, totalmente. Qué armonía, hermano. Qué armonía volver a compartir un salón virtual con el doctorísimo Asdrúbal Olivero. Le tuvimos que generar un ultimátum a Faría que si se incorporaba o lo votábamos. A meterle presión. Estoy esperando el cele, ¿oíste? Mira, volvimos los tres para hablar del posible impacto de las recientes licencias en la economía venezolana en 2024. Esto nos han pedido a montones y bueno, si alguien sabe de este tema es Asdrúbal Olivero, ¿no? Y como tema número 2 vamos a conversar en este capítulo también de esa llamada formalización forzada de los negocios, ¿no? Esas fiscalizaciones, actualizaciones y cómo eso afecta, por supuesto, la actividad diaria de pequeños negocios, donde lo hablábamos en Tras Cámaras, José Miguel y yo, donde ya es difícil operar un negocio en Venezuela, ¿no? Con tanta incertidumbre y poca data. Imagínate además
cargarle, ¿no? O aumentarle ese tema, esa carga impositiva. Y por último punto, como es costumbre, José Miguel nos va a recomendar alguna píldora. Entonces, nada, tema 1, posible impacto de las licencias. Asdrúbal, todo el mundo anda, parecieran eufóricos. ¿Será que vivimos en el 2024 un nuevo Venezuela se arregló? Échanos ese cuento. Mira, es que efectivamente el escenario de 2024 con una relajación de sanciones es muy distinto al escenario previo con sanciones o con solo la licencia de Chevron. El cambio es del cielo a la tierra. Por supuesto, hay un elemento de incertidumbre importante porque esa licencia sigue atada a una negociación política. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho varias advertencias que necesitan que se den pasos en la dirección de los inhabilitados, de la liberación de presos políticos. Y entonces es como una espada de Damocles que tú no sabes si al final eso va a durar o si se va a suspender y vamos a retroceder, ¿no? Entonces hay que destacar como primer punto, número 1, es un cambio, ya lo podemos conversar en términos numéricos, en términos de lo que puede pasar en la economía. Número 2, también hay un elemento de mucha incertidumbre porque puede cambiar hoy o mañana o dentro de unos meses, ¿no? Entonces eso también para las empresas es un elemento de mucha presión que condiciona cómo invertir, sobre todo en una empresa petrolera. Ustedes lo saben bien porque vienen de la industria. Los proyectos petroleros son proyectos de largo plazo, no son proyectos que el proceso de inversión es un proceso que se prolonga en años. Entonces, si a mí en 6 meses me pueden levantar o me pueden revocar el permiso que me han dado, ¿qué proyecto de inversión de largo plazo yo me voy a plantear? Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que muchas empresas están mirando lo que pueden hacer con su capacidad instalada, esperando a ver qué es lo que va a pasar en 6 meses, qué pasa con la elección presidencial del año que viene, y eso, por supuesto, sí puede definir un horizonte de más largo plazo. Pero fuera de ese elemento, sí, la reacción de la economía es muy importante. Primero hay que explicar un poco lo que implica la licencia. La licencia prácticamente, lo voy a decir en términos bastante coloquiales, ¿no? Para no entrar en un terreno de la formalidad, pero la licencia lo que permite es que Venezuela vuelva a vender petróleo en los mercados internacionales, sobre todo en su mercado más importante, que es los Estados Unidos. Permite que también pueda vender oro, permite al Banco Central y al Banco de Venezuela, que estaban sancionados, poder insertarse en la estructura de transacciones internacionales. Eso, por ejemplo, permite que el Banco Central pueda recibir fondos del exterior o mandar fondos al exterior, que por ejemplo la intervención cambiaria que hacía en efectivo ya no necesariamente la puede hacer en efectivo, porque en principio pudiera movilizar fondos. Eso es un cambio súper importante que puede marcar la pauta de lo que va a ser el mercado cambiario en los próximos meses. Y bueno, eso mejora muchísimo el flujo de caja del gobierno. El primer elemento de impacto, vamos como que a dividirlo, es el sector petrolero. Entonces ahí hay un cambio súper importante con esta licencia, donde tú tienes pues un aumento primero de tu flujo de ingresos, porque ya no vendes con descuento. Recuerden que Venezuela en este momento está vendiendo con un descuento que fluctúa entre 20 y 30%. Eso repercute en su flujo de caja, además depende de intermediarios. Si tú eliminas la licencia, incluso sin incrementar producción, ya tú tienes un aumento de por lo menos 30% en el flujo de ingresos. Si a su vez tienes un incremento de producción, y nosotros estamos considerando un incremento de producción bastante moderado de cara a los próximos meses, que nos acerca a 1 millón de barriles a finales de 2024, ¿no? Bueno, el flujo de ingreso puede aumentar prácticamente. Estamos calculando en Ecoanalítica. De hecho, hoy, el día de grabación de este foro, tuvimos nosotros un evento donde tocamos estos temas, por eso tengo los números frescos, de unos 10.900 millones de dólares en ingreso en un escenario sin sanciones, a casi 20.000 millones de dólares en un escenario de relajación de sanciones. O sea, el primer elemento es el cambio en el sector petrolero y es el incremento en el flujo de caja del gobierno. Eso también va a hacer que el gobierno, es la segunda consecuencia, tenga más capacidad de gasto, lo cual es muy buena noticia para el gobierno porque tú estás en un año electoral. Entonces, tú vas a tener más capacidad de gasto, probablemente des un aumento de salario que
los vienes postergando desde hace bastante tiempo, probablemente vas a hacer algún tipo de programa social. No sabemos cómo va a ser esa ejecución de gasto, pero el gobierno tiene capacidad para ejecutar gastos. El tercer elemento, entonces un poco como vamos, primer punto, aumento de ingresos petroleros, aumento ligero de producción, segundo elemento, aumento de gasto público, tercer elemento, consecuencia de los dos anteriores, vamos a tener más flujo, más crecimiento. El escenario de crecimiento cambia radicalmente. Nosotros estábamos esperando sin la licencia o sin la relajación de la sanción, un crecimiento para el año próximo de 4.4%. Lo hemos elevado en ese escenario a 9.7%. Entonces tú tienes una economía que prácticamente puede crecer 2 dígitos y donde algunos sectores van a tener un desempeño destacado, el sector sobre todo petrolero, servicios financieros, alimentos, salud, tecnología, medios de pago, servicios profesionales. En líneas, prácticamente son los mismos que venimos arrastrando con crecimiento o con mejor desempeño, pero que se va a potenciarse. Cambia el panorama en términos de crecimiento, de mejor desempeño, abre un conjunto de oportunidad para las empresas. Quiero terminar este primer punto con el hecho de todo esto enmarcado, insisto, en mucha incertidumbre. Entonces también una recomendación que es importante para las empresas es que tienes que trabajar con escenarios. ¿Por qué? Bueno, tienes esto que te acabo de describir, que es la relajación de las sanciones. Si eso se llegase a mantener todo 2024, vas a tener un muy buen desempeño, pero también existe la posibilidad por la dinámica política que, bueno, a lo mejor haya cambio y pongan otra sanción o una que habían quitado la vuelvan a poner. Entonces tienes que evaluar. Entonces es clave tener cierto elemento de flexibilidad porque es un escenario muy, muy cambiante, pero hay una posibilidad de que tengas un mejor desempeño, ¿no? Por supuesto, yo sé que en los comentarios, yo estoy seguro que el equipo de Tertulia va a sacar una parte de este video poniéndome a mí, diciendo algo y me va a caer encima. La verdad, aquí me tienen mucho odio los productores porque no sacan a José Miguel, no sacan a Jesús, no, me ponen es a mí para que me caigan todos los insultos, esos lentes rojos, chavista desgraciado. Entonces, ¿cómo vas a decir que crecemos, que riñones, esa licencia la van a quitar en 6 meses, eso no va a servir para nada? Oye, ojalá vean el capítulo completo para que entiendan un poco de lo que estamos hablando y que además es una coyuntura muy particular. No estamos diciendo que se resuelven los problemas y nada de estas cosas. Que estoy un poquito sensible porque hace poco escribí un hilo sobre portuguesa, una investigación que hicimos en Ecoanalítica. Bueno, chavista es lo más bonito que me dijeron. Hay que hablar de eso, ojo. Pareciera que en este país que tiene muchos problemas, tú no puedes decir nada positivo porque, coño, entonces te caen encima, pues. Vamos a hablar de portugués en un capítulo. Buenísimo. Y recuerda una cosa, no hay publicidad mala, hermano. Así como estás tú con el tema del aumento del gasto público y el escenario 2024 en una Venezuela en teoría sin sanciones, bueno, está todo el mundo. Yo ahorita, en el momento en que grabamos el podcast, estoy grabando el podcast desde Anaco. Esto ya está sacando los contratos petroleros. Mira, estoy desempolvando. El oligarca. Desempolvando los camiones. Le dije a José Miguel, le dije que creo que voy a desempolvar mi título de ingeniero y voy a volver a la ingeniería, a donde todo comenzó, hermano. Está muy bien, muy bien. No, sí. Mira, a mí me han dicho, ahorita no hay nada más de moda que un ingeniero petrolero en Venezuela ahorita. Yo tengo ese título de petróleo, lo tengo nada más para sacarlo de la gaveta. Está de moda ahorita y en Maturín más. No, totalmente. Mira, estos últimos meses, a pesar de que yo regresé hace poco, porque ustedes saben, estaba con el tema médico en España, pero en las últimas 3 semanas he tenido muchísimas reuniones, sobre todo con compañías petroleras, tanto las que ya están acá, muchas de ellas clientes de Ecoanalítica, como otras. Pues, hablé con una, no la voy a nombrar por razones obvias, pero que yo no sabía ni que existía. Y justamente me decía cuando en la introducción de la llamada, que bueno, es que leímos esto y creemos que aquí podemos hacer algunas cosas, somos una empresa en expansión. Entonces, sí, Venezuela con este tema, más allá de lo que pueda pasar, ha generado cierto ruido en el sector petrolero como un área donde puede haber alguna oportunidad.
La pregunta es si va a durar. Adrúbal, yo quisiera... Ese ya es otro tema. Pero yo quiero atajarte en ese punto porque me parece muy interesante. A ver, el tema de las licencias, el tema sanciones, ya sabemos que es un tema extremadamente álgido a nivel conversacional, a nivel de debate público. Tú lo comentas, bueno, si ponemos este extracto del reel de Adrúbal diciendo Venezuela va a crecer 9% gracias a la relajación de las sanciones, lo ponemos en Instagram, 300 comentarios son Adrúbal estaba en España operándose, pero no, la gente va a decir Adrúbal estaba en España de shopping, de compras, él no estaba, ¿sabes? Esos son los nexos que hace la gente. Verga, sí, vale. No sé para qué Adrúbal sigue haciendo ese podcast y está tan monetariamente lleno de real, poderoso. ¿verdad? Pero mi pregunta es, sí, coño, vale, no tendría sentido. Me gustó lo que comentó, o sea, es ese llamado de atención, porque uno podría esperar, a ver, en un escenario negativo a nivel de negocios, a nivel de planificación financiera, tú sabes que te tienes que preparar para lo malo. Entonces tú partes la base previo a tu planificación financiera de cada 2024, tú dices, el año va a ser patético, va a ser malo, no vamos a gastar el flujo de caja de manera tan agresiva, no nos vamos a llenar de inventario, si hay que votar gente o bueno, reducir personal, reducimos personal, vamos a controlar lo que podemos controlar, que son nuestros costos, etc. ¿Cómo se prepara una empresa precisamente en ese entorno donde dependes de la incertidumbre en cierta forma de que las sanciones se mantengan hoy, es decir, relajadas o que vuelvan dentro de 6 meses? Es decir, puedes tener un escenario de más o menos 9% o puedes tener un escenario de crecimiento flat. O sea, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cómo una empresa toma las riendas de su negocio para dos escenarios que pueden ser tan diferentes, ¿no? Yo creo, José, que lo importante allí es ser muy flexible. Efectivamente, tú hoy no sabes qué va a pasar. Es más, te voy a ir más allá. Los ejercicios de planificación de las empresas generalmente se hacen entre septiembre y octubre. Esta licencia fue otorgada el 18 de octubre. Ya para el 18 de octubre, una gran cantidad de empresas en Venezuela que tienen esa práctica de escenarios, ya había elaborado sus escenarios para 2024. Y probablemente había tomado en cuenta el año electoral, una extensión de la licencia de Chevron, pero yo estoy seguro que la mayoría no tenía ni idea de la magnitud de la relajación de la sanción que se dio, porque fue bastante amplia. Fue sorpresivo para todas las analistas. Quien te diga que no, en algunos casos, claro, muchos Entonces, no lo esperaban. Ya desde el 18, una empresa en Venezuela, un negocio, tiene que incorporar estos elementos en su previsión del año que viene. ¿Entiendes? Y tienes que ser flexible, porque sí, a lo mejor tú estás incorporando esto y el 30 de noviembre, que hablo de esta fecha porque es la que ha dicho los funcionarios americanos, donde va a hacerse una revisión y a un anuncio, tú no sabes qué van a decir. Y a lo mejor eso cambia otra vez el panorama. Entonces, sí, la característica más importante que tiene que tener el negocio es la flexibilidad. Necesitas también ser conservador en algunas cosas, no irte de bruces, pero tener también la agilidad y la rapidez para un cambio que se den en el entorno, tú puedas responder, no quedarte paralizado. En Venezuela, a veces, en la medida que las empresas son más grandes, se vuelven más, les cuesta más ese proceso de rapidez en responder. Los tiempos de respuesta son mucho más lentos. Claro. Y eso juega en contra de aprovechamiento de la dinámica. Te doy otro dato que es fundamental para las empresas. La fecha de la elección. No sabemos en este momento cuándo se va a hacer la elección presidencial. No hay una fecha. Por supuesto que se habla y se oye posibilidades, que si en mayo, que si en junio, que si en octubre, que si a principio de año. Bueno, ok. En el momento, no sabemos cuándo, que el CNE te diga que la elección es en tal fecha, eso es ya un antes y un después. Porque ya tú sabes que los meses previos tú vas a tener un dinamismo de gasto, de dinámica que tienes que entender en tu negocio, ¿entiendes? Entonces ya ese es otro punto donde tienes que replanificar tu negocio. No te puedes quedar sentado. Entonces, el elemento clave es flexibilidad y rapidez para ir viendo los cambios en un entorno, porque la incertidumbre es eso, es como los mercados. Tú vas viendo subidas y bajadas. Entonces, es muy importante aprender a manejar la incertidumbre con
elementos de flexibilidad, de rapidez y también preparar a la organización bajo distintos escenarios. Es decir, tener como una hoja de ruta. Si hay relajación de sanciones, vamos a hacer esto, esto y esto. Si la cosa se pone más dura, vamos a actuar esto y esto. Vamos a dejar de producir esto, de importar esto, vamos a recortar aquí. Lo que no puedes es ponerte a pensar en lo que vas a hacer cuando la cosa ocurre. Ya tú más o menos deberías tener alineado cómo vas a responder, ¿no? 100%. Y esto es mucho más crítico, Asdrúbal, en empresas que no están tan integradas verticalmente, ¿cierto? O sea, que son un pelo más inflexibles en esas reorganizaciones rápido. Entonces, creo que también es un buen consejo y que intentar serlo más. No, y que dependen también de dinámicas externas. Por ejemplo, te escucho, Asdrúbal. No, lo que quiero decir, si tú tienes una empresa que importa y, oye, traer la cosa desde China no es que tú levantaste el teléfono y llegó. Ahí los tiempos son más largos, entonces es más complejo, sí. Hay elementos de complejidad, pero tienes que tratar de hacerlo porque lamentablemente hay cosas buenas para el 2024, pero también hay mucha incertidumbre. Entonces, la gestión de riesgo, la gestión de escenario hoy es más válida que nunca. En estos días yo publiqué un post sobre esto en mi cuenta de Instagram y una persona me decía, bueno, hay que hacer como Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Cuidado con eso. Cuidado. Si es verdad que tienes que tener ciertos elementos de improvisación, de flexibilidad, de libertad, pero si tú vas a responder al momento que ocurre el cambio y no has tomado tus previsiones, otro puede ir más rápido que tú. Entonces sí hay que ver distintos escenarios y no necesariamente que te sorprenda la coyuntura. Bueno, Asdrúbal, te digo en el trascámara que Farías me decía que Monagas y Anzoátegui iban a ser la portuguesa del 2024. Bueno, vamos a ver. Yo dije, bueno, vamos mejor a esperar a Asdrúbal y cambiemos de tema, ¿no? A propósito de tema, vamos a hablar rapidito, que ya no nos queda mucho tiempo, del tema de la formalización forzada de los negocios en Venezuela. Estas recientes fiscalizaciones que estamos viendo, actualizaciones, no es algo nuevo, ciertamente en Venezuela, pero sí es algo que parecía, bueno, que tenía tiempo, ¿no? Que no sucedía. ¿Cómo afecta esta sobrefiscalización, si cabe el término, a los pequeños negocios? O sea, una Venezuela donde ya es difícil operar, donde la gerencia generalmente está trabajando en temas más operativos que estratégicos. ¿Cómo afecta esa carga impositiva que cae como de cierta forma de sorpresa, ¿no? ¿Cómo afecta? Mira, yo te diría que primero hay un desgaste, tú lo has dicho muy bien. Las empresas tienen que invertir mucho en esta operatividad diaria y quita mucho tiempo. Y pierdes la visión estratégica del negocio porque tiene que estar involucrado el dueño y a lo mejor tiene que estar ahí con los funcionarios y tiene que llevar tal documento al ministerio y tiene que ir a la notaría a registrar tal cosa. Entonces hay un elemento de desgaste que te hace perder la visión estratégica del negocio. Pero también te está forzando a la informalidad y eso es muy triste, ¿no? Cada vez tú ves más negocios medianos y pequeños que sacan sus cálculos, sus números y dicen, wow, me sale mejor ocultarme, quitar este logo afuera y operar desde la estructura informal con mi WhatsApp, con mis redes sociales, no te doy factura, tú me pagas en un CELE, te doy una nota de entrega, un delivery, pocos negocios, al empleado le pago bajo cuerda. Entonces estás informalizando la economía. Nosotros no lo hemos actualizado, vamos a ver si el BID saca presupuesto, pero en el año 2021 hicimos un trabajo con el BID sobre grado de informalización de las empresas en Venezuela y era dramático. Ya en el 2021 el 60% de los negocios en Venezuela eran informales, en el 2021. Entonces, en la medida que tú ves esta presión tributaria de fiscalización, ahorita la última excusa es el contrabando. Entonces, por eso tú ves esta nueva operación que llaman mano de hierro, pero que también se está convirtiendo en una excusa para la extorsión, en una excusa para generar buenos cuellos de botella en el tema de la producción de los negocios y, bueno, y de corrupción y otros puntos. Entonces, eso te está obligando a informalizarte
Y la informalidad, bueno, garantiza la sobrevivencia. Yo no la satanizo del todo, porque creo que yo prefiero una empresa informal que esté operativa a una que quiebre, la verdad. Sí, 100%. Pero tampoco es que el país va a salir adelante y va a generar crecimiento y va a resolver los profundos problemas que tiene con pura informalidad. De hecho, esa es una tara que tiene América Latina. Tú sabes que el grado de informalidad en América Latina es muy grande y ese es un factor que ha frenado mucho el desarrollo y crecimiento. Entonces, en Venezuela hay que tratar de buscar mecanismos para que se formalicen los negocios. ¿Y cómo tú logras eso? Bueno, tú necesitas primero reducir los trámites para crear una empresa. Mira, hoy crear un negocio, eso también podemos hacer un podcast un día, un capítulo. O sea, todos los requisitos para crear una empresa en Venezuela, lo que tardas, el dolor de cabeza que supone, la plata que tienes que tener, se te quitan las ganas. No, mira, sigo trabajando con mi RIF personal. Pues. Te pongo un ejemplo clarísimo que me está sucediendo ahorita. Yo estoy haciendo unas actualizaciones Sí, estás creando tu empresa petrolera, dilo. No la estoy creando, la estoy reactivando, Asdrúbal, reactivando. Okay. Y a ver, en trámite... Rent seeker. Un trámite te puede tardar un mes para que te entreguen una actualización de capital que se borró por el hecho de que tuvimos 2 reconversiones monetarias, por ejemplo. Esto es un hecho concreto que me está sucediendo. Una renovación de junta directiva, si te vas por los canales regulares, o sea, tengo 3 semanas esperando el documento. Entonces, al final del día es un poco eso lo que estabas comentando, ¿no? Te comento eso lo siguiente, perdón, okay. Uno, que producción me dijo que estoy utilizando muchas palabras en inglés, ahorita que te dije rent seeker o buscador de renta para nuestra querida audiencia, es lo que Asdrúbal y yo estamos viendo que Jesús, que ahora se la pasa en Anaco y jugando torneos de golf con las cámaras petroleras en el oriente del país, bueno, ahí anda ese muchacho, pero bueno, yo no lo juzgo, al final yo también por ahí busqué mis notas de ingeniería para tenerlas ahí apostilladas por si las cosas. Pero bueno, mira, estaba en el teléfono buscando casualmente lo que Asdrúbal comentaba. Disculpen si vieron que está en el teléfono para buscar el ranking de Doing Business, de hacer negocios. Es un ranking muy famoso. Y Venezuela está, voy a decirlo, de abajo hacia arriba. Está Liechtenstein, Somalia, Yemen, Libia, Venezuela, Sudán, el Congo, Chad, Haití, esos son los países con los que nos comparamos a la hora de hacer negocios. Ya no nos siga deprimiendo. No, entonces no solo no nos sigas deprimiendo, no solo no nos sigas deprimiendo, sino tampoco nos juzgues. No estamos persiguiendo renta. Ese monstruo lo creó Ular Pietri hace un montón de años cuando habló de sembrar el petróleo. Y nosotros tergiversamos la cuestión y empezamos a buscar la renta. Sí. Lo otro es, bueno, la política impositiva también tiene que cambiar. Es decir, aquí hay una presión tributaria enorme, porque tú no solo tienes que pagar impuestos al CENIAT, que son los impuestos nacionales, tienes que pagar impuestos a alcaldías en algunas gobernaciones, tienes que pagar todo lo que se conoce como las obligaciones parafiscales, que es, por ejemplo, el Oximat, ley de ciencia y tecnología, Banavit, Insacel, y vaya usted a contar, y dependiendo también del sector donde tú estés, porque entonces también, si tú vendes alimento, hay una cantidad de permisología particular para vender alimentos que tú tienes que tener. Si vendes medicinas, hay una cantidad de permisologías también. Si tú ejerces algún tipo de oficio, si vas a montar una clínica o si vas a montar un consultorio, tienes que tener una permisología. Entonces, hay una cantidad de requisitos, más allá de los típicos de crear una empresa, que también generan unos elementos de desincentivo a formalizar. Entonces, Venezuela urge esas reformas para poder entender cuál es. Hoy, para muchas empresas, sobre todo que están empezando, ven pocos beneficios en la formalización, y eso tiene que cambiar, y eso es muy triste, ¿no? En realidad hay quienes, en la medida donde, porque al final cuando tú vas creciendo y a lo mejor vas entrando más en algunos mercados, se te hace necesario formalizarte, porque, por ejemplo, si vas a trabajar a lo mejor con el caso de Jesús, que por eso es que te haciendo todas esas actualizaciones, si tú vas a trabajar con la industria petrolera formal y multinacional, tienes que tener un registro de proveedores, tienes que tener una gran cantidad de documentos, y entonces tienes que ser manuales formal. De procedimiento. Tienes que ser formal. Si tú vas a trabajar con la industria farmacéutica o con la industria de alimentos,
también estas empresas, para meterte en su registro de proveedores, te va a exigir una cantidad de elementos de formalización. Entonces, también se hace necesario. Pero sí creo que urge una reforma que lo haga más simple, más expedito, más económico. No estamos diciendo que no se pague impuestos, yo creo que los impuestos son necesarios, pero tiene que haber una tasa de equilibrio, una tasa óptima, no voy a usar la palabra justa, porque con los impuestos, justicia e impuestos no pega mucho, una palabra óptima, una tributación óptima, que sea una especie de ganar-ganar. Bueno, el Estado y las alcaldías reciban impuestos, que también tienen que rendir cuentas sobre eso, pero también el negocio no viva para pagar impuestos. Hoy hay una gran cantidad de negocios que trabajan prácticamente para pagar impuestos y eso tiene que cambiar. 100%. Una pregunta histórica antes de cerrar el tema. Quisiera atajarla porque lo tengo en la mente y para que no se me vaya. Yo he leído y he visto mucho el tema de la fiscalización o el tema agresivo a nivel impositivo de muchas alcaldías, sobre todo las que están, digamos, ubicadas en la región de Distrito Capital, Miranda, etcétera, en Venezuela. Y me nace la duda de entender si la misma caída de ingresos del gobierno, del país en general, por el tema petrolero, destrucción de PDVSA, etcétera, ha hecho que estos mismos subgrupos de gobernaciones, de alcaldías, al no tener como esas entradas que capaz podían tener antes una Venezuela pujante o en bonanza petrolera, ha hecho que estos centros, de nuevo, alcaldías, gobernaciones, busquen sus propias herramientas para poder tener entrada de ingresos y por eso están tan agresivas con temas de fiscalizaciones. En una Venezuela donde haya mayor bonanza o mejores ingresos, estas alcaldías podrían flexibilizar esa agresividad que tienen a nivel impositivo. Mira, José, en teoría la Constitución garantiza que una parte de las rentas nacionales en impuestos, tanto petroleros como no petroleros, vayan a gobernaciones y alcaldías. Es lo que se conoce como el situado constitucional y el Consejo Federal de Gobierno, donde se presentan estos proyectos. El gobierno lo que ha hecho prácticamente es una especie de sálvese quien pueda. Así como existe con los ciudadanos, existe también con los gobiernos regionales. No tengo real, no tengo dinero, vean ustedes cómo generan sus propios recursos. Y por eso tú ves cómo las alcaldías y gobernaciones están diseñando elementos creativos, entre comillas, para que tú pagues impuestos, pero sin hacer la medición adecuada de impacto, de cómo puede eso afectar a las empresas, una cantidad de elementos que son importantes, sino que lo hacen con mucha discreción, sin los estudios adecuados y por lo tanto son peores las desventajas que los beneficios. ¿Entiendes? Entonces, pero efectivamente un elemento es el que tú mencionas. El gobierno nacional ha dejado de transferir estos recursos y estas gobernaciones y alcaldías pues también están en una situación bastante precaria. Magnífico. Perfecto. Buenísimo. Creo que estamos listos por bueno, hoy. Falta la píldora. Mira, José Miguel, pero que sea en español, por favor. Asdrúbal, estás arando en el mar, hermano. Con José Miguel, ese tipo se fue, desde que se fue a Washington, él ya no entiende mucho español. Danos una píldora, si puede ser en español mejor, José Miguel, por favor. o traducida, pues. Mira, la estoy buscando aquí. Bueno, español. Exacto, mira, la tengo en los dos formatos, porque de hecho la estoy escuchando. Nunca te pares de Phil Knight, ahí se debería ver, es la biografía, bueno, sí. ¿Dónde la estás escuchando? En Audible. Del fundador de Nike. En Audible de Amazon. Audible. En Audible. Nunca te pares. Lo empecé ayer. Les soy sincero, lo puse en Instagram y en Twitter. Es un libro que muchísima gente, muchísimos emprendedores, creo de hecho en el capítulo que tuvimos con el fundador de Papa, Alfredo, él lo recomendó. Natalie lo leyó, mi esposa lo leyó este año y le fascinó el libro. Lo tengo en físico, pero lo estoy escuchando porque creo que es un libro que según recomendaciones vale la pena escucharlo. Lo empecé esta semana y les digo, me está encantando. Y aparentemente para emprendedores, para dueños de negocio, deja muchísimas lecciones intemporales sobre ser lo que Asdrúbal comentaba en este capítulo, ser muy antifrágil, ser flexible y creo que dejan muy buenas recomendaciones para esta píldora, así que echen un ojo. Shoe Dog en inglés, Nunca te pares, de Phil Knight, el fundador de Nike. Excelente recomendación. Excelente. Has mejorado, Farías, has mejorado.
Mira, recuérdanos las redes sociales que ya nos fuimos. Se nos acabó el tiempo. @AROliveros en Instagram y en X. @JMFariasU en Instagram y en X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y en X, antiguo Twitter. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube, Tertulia_Dinero en X. Y estamos también, recordarles, en los capítulos pasados no lo habíamos comentado, estamos también en LinkedIn. Estamos como Tertulia y Dinero, ahí estamos posteando contenido también. En LinkedIn, chamo, en español, en LinkedIn. En LinkedIn, es correcto. Lo que pasa es que cuando vengo a Naco, Asdrúbal, trato de hablar más Spanglish para sonar como sofisticado. Entonces, eso es una estrategia, hermano. Total. Mira, entonces nada, estamos listos. Agradecidos, mis queridos contertulios, nuevamente por estar los tres en este podcast. Hace varios capítulos que no estábamos los tres, pero bueno, de aquí hasta el cierre de temporada vamos a estar en todos. Se les quiere mucho. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao. Chao. Fuerte abrazo. Chao.